Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Amado Señor, esta noche hemos venido, Señor, dispuestos a tener, Señor, un tiempo de oración, de comunicación contigo, Señor. Señor, queremos derramar nuestro corazón para que tú, Señor, escuches nuestras necesidades y hagas, Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tus santos propósitos. Señor, ayuda a tu siervo a trazar bien tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Desde nuestro nacimiento realizamos un proceso fundamental en nuestra vida, como es respirar. Voluntaria o involuntariamente inspiramos y expiramos por la necesidad de incorporar a nuestro organismo el vital oxígeno. Capturamos el aire que permite la respiración celular y el desarrollo y funcionamiento de todo nuestro organismo. Incluso cuando estamos durmiendo, el sistema respiratorio trabaja sin descanso. Aunque la cantidad de veces que respiramos en un día es variable y depende de diversos factores, en una situación de reposo podemos respirar cerca de 20 veces por minuto. Lo que significa que al cabo de una hora podríamos llegar a 1200 veces en un día, y casi 30.000 en una semana, y en una semana más de 200.000, y al mes más de 800.000 respiraciones por minuto. Si el aire es tan indispensable para nosotros al punto de que la necesitamos para sobrevivir, desesperamos por inhalar el aire, aunque alguna vez nos hemos ahogado en una piscina o hemos pretendido ahogarnos en una piscina, o de repente querer soportar la respiración durante mucho tiempo y hemos estado en peligro, ¿verdad? Y hemos salido automáticamente a inhalar el aire. De la misma manera, nuestro espíritu, nuestra alma necesita la oración. Así como es natural el respirar, la oración también debería serlo para nuestra alma. Cuando la oración es descuidada y tomada en poco, lo que sucede es que sobrevivimos vidas cristianas y no las vivimos en su plenitud. Cuando tratamos de sobrevivir sin orar, entonces
La oración es vital para mantenernos vivos espiritualmente. El Señor Jesús utiliza parábolas, relatos cortos, pero que tienen un significado espiritual, ¿no es cierto? Y eso se llama parábola. Siempre va a traer un mensaje espiritual. Y aquí, ¿qué podemos ver en este primer relato? Comenzando el verso 1 del capítulo 18 dice, y nos da el propósito y el tema. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué significa no desmayar? ¿Qué significa no desmayar? Significa no debilitarnos, significa no descorazonarnos, significa no cansarnos nunca de orar, significa depender siempre de la oración. Eso significa, en primera instancia, no desmayar. Y dice la parábola que había un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. El prototipo de un funcionario público indiferente, posiblemente secular, porque si no temía a Dios, no sabemos si era judío o era un romano en ese puesto, pero representa en realidad al poder corrupto, y eso lo vemos aún en nuestros días. Jueces que no les interesa atender a los litigantes. Y en contraste, dice que había también una viuda. Y una viuda era una persona, vamos a llamarle vulnerable, desprotegida, una persona con escasos recursos, pero que el gobierno tenía que atender sus casos. Entonces, porque si no, rápidamente voy a leer qué dice el Señor, cuál era el mandamiento de Dios o la ley, qué decía la ley en Éxodo 22. Mire lo que dice el Señor: a ninguna viuda ni a ningún huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamasen a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. ¡Qué fuerte! Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Eso decía la ley y tenía que cumplirse en Israel, en todo Israel. Entonces, eso es que nos enseña que Dios, protegiendo a un ser vulnerable, una mujer viuda, ¿no? ¿Y qué significa afligir? Porque esta palabra se repite 2 veces aquí en Éxodo. Y afligir significa menospreciar, intimidar, abatir, debilitar, deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, oprimir, quebrantar, hacer sufrir, violar y hacer violencia contra aquella mujer. Si en nuestras casas hay alguna viuda y hemos cometido algo de esto, así sea nuestra suegra, debemos tener cuidado, ¿verdad? Si es viuda y hemos cometido alguna falta contra ella, de lo que acabamos de escuchar,
tenemos que ir a pedirle perdón, porque hay grande demanda contra nosotros. No afligir a la viuda, no afligir al huérfano, no afligir al desamparado. Bien, entonces ella decía: hazme justicia de mi adversario, contra mi litigante, ¿no? Y dice que él no quiso por algún tiempo hacerlo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, por esta viuda que me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dice: oíd lo que dijo el juez injusto. Entiendan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Interesante, ¿no? El Señor usa el contraste, no porque Dios sea el juez injusto. El Señor quiere acá enseñarnos que por la insistencia de la mujer, el juez le iba a hacer caso. Pero mire lo que dice nuevamente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, estamos viendo cuál es la intención. ¿Qué quiere darnos a entender el Señor Jesucristo en esta parábola? O sea, aquí no hay un punto de comparación entre el juez injusto y Dios, sino que esta pregunta es una pregunta retórica. Es una pregunta que si nosotros le quitamos los signos de interrogación, va a decir: Dios hará justicia a sus escogidos. Dios los atenderá y le responderá, ¿verdad? Y eso es lo que nos da a entender esta parábola. Y quería también leer, y que me acompañen ustedes rápidamente, en Lucas 11, o sea, unos capítulos anteriores. Lucas 11, de 5 al 13. Verso 5. Dice la palabra de Dios: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a dártelos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le hará todo lo que necesite. Interesante también esta pequeña parábola, ¿verdad? Un amigo viene de noche a pedir pan, y el amigo entre comillas no quiere dárselos, porque dice que ya es medianoche, pues. Y dice el contexto cultural de que generalmente viajaban de noche porque era más apacible, porque de día hacía demasiado calor. Entonces solían algunos viajar de noche, el aire fresco, ¿verdad? Pero se le ocurre ir al amigo a pedirle que comer. Pero este amigo le pide al otro. Entonces, ¿pero qué nos va a entender el Señor? Que este tipo era inoportuno. Ir a las 12 de la noche, a la hora que están conciliando el sueño. Y dice el contexto cultural también de que todos dormían en una sola pieza. Y los hijos dormían bajo la capa del padre.
Entonces, qué fastidioso era levantarse y atender al amigo. Pero sin embargo, dice el Señor Jesús, dice que por su importunidad, verso 8, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y en el verso 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Está dentro del contexto de la oración. El Señor no está diciendo solamente pide, solamente busca y solamente llama. El Señor dice, pide y se te dará, busca y hallarás, y llama y se te abrirá. Te da la respuesta. Entonces, la oración no solamente es persistente para que nos hagan caso, sino que también es inoportuna. ¿Y acaso el Señor no nos va a escuchar? Podemos orar 2, 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y yo quería contarles algo sencillo. En una oportunidad fueron a tocarme la puerta a las 2 de la mañana, no a las 12, 2 de la mañana. Y tuve que levantarme porque este amigo tocaba con insistencia. Entonces me levanté, le abrí la puerta y yo dije, ¿qué pasa? ¿Verdad? Porque que te toquen la puerta a las 2 de la mañana, pues tú piensas en una desgracia, ¿no? Pero no, me dijo, ¿sabes qué? Por favor, préstame 10 soles para pagar mi taxi. Y verdad que tuve que darle, porque solamente me buscó a mí. No sé si en ese lugar solamente él me conocía a mí, pero tuve que darle, pues. Fue inoportuno, totalmente inoportuno, pero tuve que bajar y darle para que pague su taxi y continúe su camino. Así nos pasa. Y finalmente, creo que me quedan 5 minutos, quiero referirles otra parábola que es continua, sencillita, chiquita nomás. Lucas 11, del 11 al 13, ahí nomás, en Lucas 11. Dice el verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de, y si, a ver, he copiado mal, ya, o si pescado en lugar de le dará una, si pescado le dará una serpiente. Y verso 12, y si le pide un huevo le dará un escorpión. Verso 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y que yo me ponía a pensar, esta parábola, esta enseñanza que hace el Señor, qué malo sería, qué inhumano sería un padre de familia que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Cuando el hijo pide pan es porque quiere comer pan, quiere comer algo, y que el padre le dé una piedra. ¿Qué tal enseñanza, verdad? Y si le pide, dice, un pescado, le va a dar una serpiente para que lo muerda, lo mate, se muera. Y si un huevo duro, un huevo pasadito ahí porque el niño tiene hambre, y le va a dar un escorpión. Pero nuevamente el contraste. No está comparando Jesús a Dios con el padre malo. Aquí vemos la enseñanza. Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Claro, cuánto más el Señor, porque dice, si ustedes siendo malos, si ustedes siendo pecadores, si ustedes siendo perversos,
Si ustedes que todavía tienen esa naturaleza de pecado, ¿no? Como hemos referido esos dos padres de familia, ¿cuánto más Dios les dará a ustedes el Espíritu Santo, lo que ustedes necesitan? Entonces, no son comparaciones, sino son contrastes para resaltar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que en todo momento, así seamos inoportunos, entre comillas, para Dios no somos inoportunos, pero si oramos en cualquier circunstancia, a cualquier hora, Dios va a atender nuestras peticiones. Bien, algo más. En el verso, volviendo a Lucas 18, en el último verso. En el verso 8 dice de Lucas 18: os digo que pronto les hará justicia. Pero acá también hay un término de contraste. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refería el Señor cuando dice, cuando venga Cristo por segunda vez, hallará fe en la tierra? Porque todo el contexto es de la oración. Entonces, ¿estaremos perseverando en la oración hasta que Cristo venga? ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Estaremos perseverando en la oración? Entonces, también es una pregunta retórica, ¿no? ¿Debemos perseverar en la oración hasta que Cristo venga? Entonces, porque mire lo que dice Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿cómo debemos orar? Santiago nos da la respuesta. Santiago 1:6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7: no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es claro, ¿verdad? Nuestra oración debe ser con fe y esperando la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, creo que estas 3 parábolas nos deben animar, sobre todo, a orar sin cesar, a orar constantemente. Tengamos fe, hermanos amados. Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga.